Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar del libro de Nehemías. En el libro 1 se habló de la creación del árbol de la vida. En el libro 2 se habló de Moisés, que el pueblo estaba esclavo y Dios y Moisés liberaron al pueblo. En el 3 se habló de los levitas que se hacían sacrificios para que el pueblo esté santo. En el 4 se habló de Moisés que hizo 2 censos. En el 5 se habló de la segunda ley. Es la primera ley de Moisés, pero esta vez la segunda es actualizada. En el 5 la segunda, en el 6 se habló de Josué. En el 7 de Sansón, Gedeón. En el 8 se habló de la historia de amor de Ru y Boz. La historia de Ru y Boz. En el 9 se habló del profeta Samuel. En el 10 de la unción del profeta Samuel al rey Saúl, al rey David. En el 14 se habló del 11, se habló de Elías, el profeta Elías. En el 12 se habló del rey Ezequías, del profeta Eliseo. En el 13 se habló de los valientes del rey David. En el 14 se habló de los reyes buenos y los reyes malos, los reyes obedientes, los reyes desobedientes. Se habló del rey Salomón. Bueno, eso es lo que hablamos hasta acá. Hoy hablamos de Nehemías. Bueno. Entonces, Zorobabel construye el templo y empiezan a hacer sacrificio. Después viene Esdras y los sacrificios toman más fuerza. Esdras, porque en el pasado la persona se cometía errores, pecado, entonces tenía que agarrar un animal que sea bueno, que no tenga defecto, que no sea enfermo, que no sea que no esté mal el animal. Entonces tenía que sacrificar ese animal y Esdras fortaleció eso, que la gente tenía que sacrificar para poder estar bien con Dios. Entonces Esdras y Nehemías construye el templo. Entonces Zorobabel construye el templo, Esdras refuerza los sacrificios de animales y Nehemías construye la muralla. Entonces todo comenzó cuando Nehemías estaba en Susa, capital de Persia, trabajaba para el rey y entonces Nehemías se entera que el pueblo la estaba pasando mal, que las murallas estaban destruidas, que el pueblo estaba sufriendo porque venían los ladrones y se robaban. El pueblo Jerusalén estaba en medio de Samaria, de los árabes, de los amonitas y de otro pueblo más. Entonces la estaba pasando mal y entonces Nehemías le cuenta esto al rey y le dice que, bueno, todo comenzó con la oración de Nehemías. Nehemías dice, cuando se entera que el pueblo estaba pasando mal, ora y le dice a Dios: Dios, acuérdate de Moisés que le dijiste que si el pueblo pecara, tú lo ibas a esparcir por todos los pueblos, pero si se mantiene en la ley, tú lo ibas a tener a todos unidos. Entonces le dice eso, le dice que lo ayude con el rey para que el rey lo deje ir a construir las murallas. Entonces Nehemías hizo no una oración, hizo varias oraciones, y hasta que un día el rey lo ve y le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? Que está triste. Y Nehemías le dice: no, lo que pasa es que el pueblo de mis antepasados la está pasando mal, tiene las murallas destruidas. Y el rey le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Y me podés dejar ir a que yo la construya. Entonces el rey le dice: bueno, anda, yo te nombro gobernador, anda a construir las murallas,
llévate todos los materiales, toma el permiso, andá y construir las murallas. Entonces, bueno, llega Nehemías a Jerusalén y reúne a todos los líderes que están ahí y le dice que hagan equipos. Nehemías hizo equipos, y entonces cuando empiezan a construir, vienen tres enemigos. Tenía Nehemías, era Gesem, el árabe, Sanballat de Samaria y Tobías, que era un amonita. Esos tres se reunieron para que la muralla no se pueda construir. Pero todo estaba bajo control de Dios. Por la duda, Nehemías hizo equipos. Un equipo trabajaba, otro equipo montaba guardia. Entonces, con una mano tenían la espada y con otra mano trabajaban. Entonces, bueno, terminaron de hacer la muralla con la ayuda de Dios, que Dios los fortalecía, ¿no? Y los cuidaba. Terminaron los 52 días de construir la muralla. La muralla estaba construida y entonces Nehemías mandó a buscar a Esdras para que Esdras venga a leer la Biblia. Entonces mandan a buscar a Esdras, leen la Biblia. Esdras, los levitas y Nehemías leen la Biblia en voz alta y después hacen un festejo. El festejo de los 7 días, que se llama la fiesta de la enramada, donde se hacían casitas con las ramas de los árboles, y dentro de esas casitas comían, bebían y recordaban cuando Dios los sacó del pueblo, de la esclavitud de Egipto. Y durante 7 días se hizo esa fiesta, y Nehemías, los levitas y Esdras le dicen al pueblo que no estén más tristes, porque la alegría de ellos era el gozo del Señor, el gozo de la fuerza de ellos era el gozo del Señor, que no estén más tristes. Entonces Nehemías regresa con Esdras, regresan a Persia. Nehemías había nacido allá en Persia, y se entera que el pueblo de su antepasado estaba pasando mal, entonces lo va a ayudar. Entonces regresan, y entonces el pueblo, en vez de hacerle caso a Nehemías, a Esdras, cuando fueron a leer, cuando se hizo esa fiesta, en vez de hacerle caso, se empezaron a portar, desobedecer la ley nuevamente. No hacían caso, los sacerdotes no hacían lo que tenían que hacer, y el pueblo empezó a desobedecer, sacrificaban animales todo mal, con enfermos, y entonces el pueblo se portaba mal hasta que Dios vio que todo eso estaba pasando y habla con el profeta Malaquías. Habla con el profeta Malaquías y Dios le dice todo a Malaquías, todo lo que ve. Entonces Malaquías va y habla con el pueblo, con los sacerdotes, con el pueblo, con los líderes de Jerusalén, y le dice: maldito soy la nación toda porque me habéis robado. Le dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en la casa de Dios, que haya alimento en el templo, en la iglesia, para que los levitas, para que los cantantes del templo puedan comer, los levitas puedan comer. Los diezmos eran por ejemplo, a uno en el campo le crecían 100 manzanas, 10 manzanas la tenían que llevar al templo, ¿no? A la iglesia, para que los levitas pudieran comer, ¿no? Traed los diezmos a mi casa y haya alimento. Probame en esto, Dios le dice a Malaquías que le diga: probame en esto, que yo abriré las ventanas del cielo y derramaré muchas bendiciones. Probame en esto.
Entonces Malaquías le dice todo esto al pueblo y también le dice que no se divorcien porque el divorcio Dios lo odia. Entonces el pueblo, o sea, escuchó a Esdras, escuchó a Nehemías, escuchó a los levitas, escuchó a Malaquías, y el pueblo siguió no en la suya. Y bueno, entonces lo último que dice Nehemías es: Dios, acuérdate de mí. O sea, cuando regresan de Susa, o sea, van a Susa de nuevo, Nehemías después regresa para ver cómo iba todo. Entonces Nehemías se encuentra que el pueblo estaba desobedeciendo y se enoja y agarra de los cabellos a la gente, así, habrá agarrado algún sacerdote, alguien. ¿Por qué hacen esto? Se enojó y ora, y Dios le dice a Dios: Dios, acuérdate de mí, que yo traté de hacer todo lo mejor posible para ti. Y bueno, entonces este es el libro de Nehemías, ¿no? El libro de Nehemías es el último libro que se escribió. Después que se escribió el libro de Nehemías, hasta Juan el Bautista, pasaron 400 años hasta Juan el Bautista. Y bueno, entonces de Nehemías hasta Juan el Bautista pasaron 400 años, y Juan el Bautista se lee en el Nuevo Testamento. Testamento significa pacto. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Testamento significa pacto, Biblia significa libro o colección de libros. Entonces tenemos la Biblia, tenemos el Testamento y tenemos la traducción de la Biblia, que es el original de la Biblia es el hebreo, después se tradujo a griego, después de griego se tradujo al latín. Después la Biblia se empezó a conocer primero se empezó a conocer en Medio Oriente, después se conoció en África, en Asia, se conoció en Europa y después en América. Y se tiene que conocer en todo el mundo la Biblia, se tiene que conocer en Oceanía, por todo el mundo se tiene que conocer la Biblia. Entonces, hasta acá el libro de Nehemías. Y hasta acá el libro de Nehemías. Después vamos a hablar de otro libro, el libro que sigue de Nehemías. Que Dios lo bendiga.